Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es viernes, es 13 de diciembre, para quienes tienen agüeros tengan cuidado. El presidente Petro convierte la caída de su reforma tributaria en el pretexto para radicalizar su discurso y cazar nuevos enemigos y peleas que ahora parecen irreconciliables. Le dice malditos a los parlamentarios que hundieron su reforma tributaria, el jefe de Estado, y los culpa de no bajar la tarifa de energía en la costa. El presidente da por terminada la relación de su gobierno con las comisiones económicas del Congreso, en donde hay parlamentarios que todavía tienen en sus manos con su voto reformas que va y que está presentando el presidente Gustavo Petro. Pero no solo eso, a Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, o a Germán Vargas, los acusa de nexos y de intereses oscuros con las empresas de apuestas en línea y de orquestar el hundimiento de su reforma tributaria para ganar las elecciones del 2026. Este presidente Petro, que ustedes van a escuchar esta mañana, es un botafuego. Estuvo de visita en Barranquilla, desde allí critica al alcalde Alex Char por no estar en los eventos que hizo ayer en el Caribe, y también tome un poquito, le dice que Char es el responsable del hundimiento de la reforma tributaria. Todo el mundo tiene la culpa de que se le haya hundido la reforma tributaria, menos el presidente Petro, que la verdad con esta peleadera es imposible que haya puentes, que haya acuerdos, que haya algún nivel de consenso. De lo más grave que dijo ayer el presidente Petro fue el ataque a empresas distribuidoras de energía, a las que acusó de ser peores que los paramilitares, que ya es mucho viniendo de quien viene el ataque, y dice él que tienen un poder en el Estado que no le ha permitido bajar las tarifas de energía. Bienvenidos, ya les voy a contar de la peleadera del día, que tiene mucho que ver con las elecciones y el ambiente electoral que estamos comenzando a vivir. Si no fuera porque estamos hablando del jefe del Estado, sería una tormenta política casi divertida, pero es el presidente de la República el que maldice, el que ataca, cada vez más radical, más polarizado, más populista que nunca. De fondo, el tema es la caída de su reforma tributaria, el faltante de 12 billones de pesos en el presupuesto para el año entrante y el anuncio grueso, y es que no le va a recortar un peso a sus programas de subsidios, programas que él llama del cambio, a proyectos de inversión social, sino que recortará la plata que el gobierno le gira desde Bogotá a las regiones, que es una manera de desquitarse del poder del voto de los parlamentarios, que por supuesto representa a las regiones. El presidente Petro amenaza inclusive con el default, con la cesación de pagos de la deuda externa. Dice él que ahí estuvieron a punto de llevarlo con la caída de la reforma tributaria. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos. Con este panorama, la crisis del gobierno parece inevitable, anuncia cambios en el gabinete el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y se van a ajustar allí, se van a juntar reajustes por cambios en el mapa político de Colombia, las aspiraciones políticas de algunos ministros que van a salir a ser candidatos presidenciales, por ejemplo Luis Gilberto Murillo, o candidatos al Congreso, y preparan la campaña y quieren no inhabilitarse, así que será un inevitable remesón si usted junta el tono político beligerante del presidente Petro. Es muy posible que lo que vamos a ver es un gobierno aún más refugiado en la extrema izquierda el año entrante, en caso de que sea cierto que se va, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente Mohamed, o el ministro Camacho de Minas, o el canciller, o el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que dicen quiere volver a hacer política y a ser parlamentario por su región, por el departamento del Tolima. Inclusive podría irse el nuevo ministro de Educación, que lleva apenas 4 meses en el cargo, pero es uno de los que quiere aspirar a las elecciones parlamentarias que serán en marzo en el año 2026. Falta increíblemente ya apenas un año largo. El presidente Petro aprovechó su visita a Barranquilla a algo que llamaron allí Asamblea de la Democracia Energética, que no tengo ni idea qué es, para darle la orden al ministro de Minas de modificar las reglas de juego del sistema energético. La orden es bajar del 20 al 5% la energía que se negocia en bolsa para las 10 más grandes generadoras de energía. Entre ellas está EPM, que es pública, Enel, que es italiana, y Sagen, que es colombiana, Celsia, que es de los paisas, y Urrá. A propósito de Urrá, el presidente Petro defiende al hijo que sí crió, a Nicolás.
a Nicolás Alcocer, que es el hijo adoptivo, que está metido en el escándalo de presiones en esa hidroeléctrica. Dice el presidente Petro que el verdadero escándalo no es que hayan pedido favorecer intereses de empresarios cercanos como Danilo Romero, que lo financió en campaña, sino que el problema son los intermediarios que se quedan con la plata de los colombianos. Tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a hablar del señor Romero, que es dueño y socio de empresas de distribución de energía y que está metido en la denuncia de Urrá, porque la mediación del presidente de Ecopetrol y de Nicolás Alcocer es condicional, habría sido para favorecer las empresas del señor Romero. Bucaramanga amanece en estado de incertidumbre, de interinidad, por cuenta de la decisión del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Santander, que anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. También se cayó la elección del alcalde de Duitama en el departamento de Boyacá por lo mismo, por doble militancia. Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, se salvó. Seguirá haciéndolo. El Consejo de Estado tumbó el acto que había anulado su elección tras determinar que él, Amaya, del Partido Verde, ahora cercano al gobierno, no incurrió en doble militancia. En segundos tenemos pronunciamientos de Jeff, que es la tienda del centro comercial Gran Estación, en donde se cayó la pared de vidrio que mató a una niña de 5 años en Bogotá. Dice Jeff, la empresa de Medellín, que están prestos a cualquier investigación, que desde el primer momento han manejado la situación con el centro comercial y que expresan su solidaridad con la familia de la niña. Historias en este día viernes 13 de diciembre. En segundo les contaré de la situación caótica en Bogotá que duró hasta pasada la medianoche. Más de 3 millones de personas salieron a la ciclovía nocturna, terminó pasada la medianoche, pero fue una situación caótica porque se juntaron esa ciclovía, protestas que increíblemente las hubo anoche en Bogotá y obras públicas, lo cual generó un trancón sin muchos precedentes, bloqueos para muchos bogotanos que estuvieron 3 o 4 horas metidos en un carro para trayectos muy cortos. Las 6 de la mañana, 7 minutos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados, lloviznas en la tarde, anticipa el IDEAM, lloviznas también durante el fin de semana. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. El presidente Petro criticó a los congresistas que hundieron la reforma tributaria y anunció medidas para conseguir los recursos que la iniciativa buscaba. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar, todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. Sobre los temas energéticos aseguró que también es culpa de los congresistas que las tarifas no se puedan bajar en la costa y anunció medidas. Pero debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica de Colombia. Y la bancada del Caribe, incluida la oriunda de Barranquilla, no tuvo la valentía de oponerse para defender a su pueblo. Y ante este último ataque, responde el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Pues me acaba de decir que le quiero dar golpe de Estado. Es la tercera vez que me ofrece la presidencia de la República. Estoy que se la acepto. Oiga, y además me habla de juegos de suerte y azar. Y me habla de que tengo vínculos con las empresas generadoras de energía. En ese mismo evento, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la denuncia interpuesta por el exministro Ricardo Bonilla por presunto tráfico de influencias en la hidroeléctrica de Urrá. Escándalo que salpica al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a Nicolás Alcocer, su hijo adoptivo, el hijo que él sí crió, según dijo el presidente. Pero usted y yo y muchos en el gobierno y la opinión deben saber que a Urrá se le están robando esa hora y desde antes, y que una manera de robarla es con unos intermediarios a los cuales les venden la energía eléctrica a 220 pesos kilovatio hora. El mandatario también se refirió al hundimiento de la reforma tributaria. Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, que es la cesación de pagos del gobierno, pensando ladinamente que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno. Y ojalá mi última actividad, que ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras, finito,
se acabó. Y después del hundimiento de la reforma tributaria y de la crisis de las reformas del gobierno en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anuncia remesón ministerial. Hay que esperar las decisiones del presidente. Todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año, que es un año electoral de inhabilidades. Además, pese a que el gobierno había eliminado del texto de la reforma tributaria el IVA a las plataformas de juegos de azar y apuestas en Internet, Que defiende el señor Vargas Lleras, por lo cual casi que le puso bozal a los parlamentarios costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su pueblo, contra su propio pueblo, contra sus propios electores. Gustavo Petro también dirigió sus críticas a la centralización en Colombia. Los bogotanos piensan al revés, pero yo creo que Bogotá se ha equivocado al pensar que es mejor estar entre montañas y no cerca al mar donde se respira la libertad. El presidente Gustavo Petro defendió el nombramiento de Daniel Mendoza Leal, creador de la polémica serie Matarife, como nuevo embajador de Colombia en Tailandia. Lo hizo respondiendo a las numerosas críticas en las redes sociales. Están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Yo no soy Uribe. A su turno, Daniel Mendoza respondió a las críticas invitando a quienes lo atacan a ver un video que fue publicado el año pasado. Hoy, dada la incultura literaria y pensamiento cavernario de la extrema derecha narcoparamilitar, uribista, fiquista, que en Medellín puso precio sobre mi cabeza, me veo obligado a dar las mismas aclaraciones, a presentar las mismas pruebas que di en el 2020, cuando recibí los mismos ataques. Por falta de quórum fue suspendida nuevamente la sesión de la Cámara de Representantes en la que se esperaba dar inicio al segundo debate de la reforma a la salud, por lo que el gobierno le apuesta todo a que sean las sesiones extra donde se apruebe esta iniciativa. Habló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y vamos a tener no solamente el día 16, que es el último día de legislación, y vamos a tener 4 días más hasta el 20 de diciembre. En esos 4 días es más que suficiente. El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, desmintió las acusaciones sobre la falta de ejecución de 97 billones de pesos. Son 92 billones, pero son recursos que se tienen que pagar. 15 billones de deuda que se pagan a final de año. 42 billones que son recursos de transferencias al Sistema General de Participaciones, al pago de pensiones y el traslado de recursos a los otros sectores. Recientemente el Gremio de la Salud realizó un plantón frente al Cementerio Central, la ciudad de Bogotá. En este le pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro dar soluciones a la problemática que vive el sector salud en este momento. La Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca. Hay dinero suficiente, es lo que estamos reclamando y no queremos falsos dilemas. El tema de la reforma tiene que seguir su discusión, pero hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Le puedo yo decir al paciente con cáncer que viene por su quimioterapia que es que el Congreso está decidiendo qué hacer con la reforma a la salud? El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, apelará a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que anuló su elección por doble militancia. Acaba de terminarse el primer tiempo y el primer tiempo lo perdimos, pero aún queda el segundo tiempo y este partido no se acaba hasta el pitazo final y el pitazo final lo da el Consejo de Estado. Se trata del reporte anual sobre terrorismo en el mundo del Departamento de Estado, un reporte que corresponde al año 2023. En nuestra región dice el reporte que la principal amenaza terrorista continúan siendo las disidencias de las FARC y el ELN. En Siria, el nuevo régimen suspende la Constitución y el Parlamento por 3 meses. También disuelve las Fuerzas Armadas y cierra las cárceles. Israel informa que sus Fuerzas Armadas permanecerán todo el invierno en el lado sirio de la frontera. Mientras tanto, en Damasco sigue la búsqueda en prisiones y morgues de los desaparecidos en manos de la policía secreta. En las últimas horas, multitudes acompañaron el funeral del que era el más conocido de los activistas contra la tortura. Fue asesinado horas antes de su liberación. Venir el tercero, la verdad, cogiendo por la mitad, ya está Viveros, apura el pase, lo va soltando para Morelos, está habilitado, pierna derecha, impactó el balón al fondo, gol. Atlético Nacional derrotó 3-1 al América de Cali en el partido de ida de la final de la Copa Betplay. Por parte de los verdolagas anotaron Andrés Román, Marino Inestrosa y Alfredo Morelos. Duván Vergara descontó para el Escarlata. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo, 15 de diciembre a las 5 de la tarde. En una época que